la felicidad, la paz, no tiene que ver con eso que luego nos enseñan las películas. Es feliz aquel que tiene todo lo que quiere o que logra un nivel económico determinado o que tiene esposa, hijos. No es cierto. Estamos utilizando en parte la mente para lo que no fue diseñada. Fíjense que la mente está muy relacionada con las palabras. Entonces, en realidad, callar la mente es ser consciente de lo que sale en nuestra boca y en todo caso, dejar de decir las cosas que nos están afectando. Cuando hay miedo, pues eso que ya habías aprendido como que te hace dudar y entonces empiezas a hacer movimientos extraños, la mente deja ya de jugar un papel importante y ya son tus movimientos automáticos lo que lo logran. Como el propósito tiene una existencia en sí mismo. Estamos en un episodio más de Escritores en Acción, contentos, agradecidos, porque hoy tenemos la participación de un gran amigo. Aparte de que es un gran ser humano, también ha sido un gran amigo y también quiero decirles algo. Ha sido una persona que ha influido en muchas formas en mi vida y en mi desarrollo personal. Quiero presentarles, antes que a cualquiera de mis compañeros, quiero presentarles primero a mi gran amigo Fausto Alejandro González, el autor bestseller del libro Lava tu cerebro y activa tu poder cuántico. Fausto, bienvenido a este gran equipo, a esta gran comunidad de escritores en acción. Estamos contentos por tenerte con nosotros, amigo. Creo que ya hace un rato que te habías perdido de las redes sociales, que te habías estado por ahí ocupado otras cosas, pero qué gusto tenerte de vuelta en este mundo. Qué gusto que nos puedas compartir la experiencia de tu libro, a qué te inspiró, por qué lo inscribiste, y bueno, ya iremos trabajando sobre eso. Pero antes de pasar de lleno contigo, me gustaría darle la palabra a cada uno de mis compañeros para que se presenten a sí mismos y también presenten sus libros. Adelante, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bonita noche para los que están viendo de noche, obviamente. Yo soy el autor del libro Mindfulness desde cero. Mi nombre es Marco Antonio Navarrete y esperemos que disfruten este programa. Ya saben, va a ser su favorito, así que no se despeguen porque va a haber información importante. Adelante. Adelante, Carlos. Hola, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Quintana, autor del libro Manual del Sanador Holístico y también del libro La Visión del Fénix. Y estoy muy contento de recibir a un compañero escritor que trae este tema y voy a develar cuál es el nombre del libro. Lava tu cerebro y activa tu poder cuántico. Así que esto promete ponerse fuerte. Adelante, Alejandro. Gracias, Carlos. ¿Qué dices, Armando? Preséntate, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa Escritores en Acción, con el gusto de conocer a Fausto González y para que nos explique y nos ponga en ascuas de saber qué quiere decir con que lava tu cerebro. Bienvenido, Fausto. Gracias, chicos. Gracias. Quiero hacer una pausa porque hoy no pudo estar con nosotros nuestra querida amiga Leticia Guerrero. Hoy se le complicó por algunas cuestiones laborales, lo cual está excelente, siempre y cuando sea trabajo, todo es fluir y aceptar. Pero ahora sí, querido Fausto, muy buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en este momento? Pues gracias, Tocayo, Alex, les agradezco muchísimo a Marco, a ti, a Carlos, a Armando y a todo el auditorio, los que están escuchándote y que, pues es un gusto. Como dices, me trajiste acá de nuevo y aquí ando. A tus órdenes, mi querido Tocayo. Pues mira, yo quiero empezar con preguntarte qué es lo que te inspiró a escribir este libro y de ahí cada quien como les vaya detonando, les explico cómo va a estar la dinámica del día de hoy. Las preguntas se van a ir detonando según a cada persona le lleguen a su mente para que se las lancen al querido Fausto. Nada más un favor, levanten su mano para que yo los pueda ver y darles la voz para que puedan hacer la pregunta, ¿vale? Fausto, ¿qué te inspira a escribir este libro y a qué se debe esto? Pues mira, la verdad es que sí son varios momentos. Ahorita justo estaba rememorando. Yo creo que uno de ellos importante. Este libro lo escribo 2018, fíjate, antes de la pandemia, 2019.
Yo había pasado por momentos difíciles, mi padre muere en 2017, eso ya estoy hablando de pues 8 años. Recuerdo que parte de lo que me movió al escribir este libro fue que tuve la oportunidad de conocer a Alejandra Casado, digamos, es una de las motivaciones. Para mí ella, y me gusta decirlo así, es el ser humano más inteligente que ha pisado este planeta, ¿no? Así, fíjate, una mujer. Hay que conocerla. Alejandra Casado sigue ahí ayudando a muchísima gente, es argentina. Y sí, Alejandra, pues es tocaya, además, tocayo tuyo, tocayo también nuestro, mi querido tocayo, y descubre una cosa hermosa que se llama la lógica global convergente. Entonces, la primera inspiración del libro es esta lógica, o sea, la lógica de la que está hecho todo, imagínate, el universo. O sea, desde mi punto de vista, y espero no exagerar, Einstein se queda chiquito frente a lo que ha descubierto Alejandra Casado. Por eso digo que es el ser humano más inteligente que ha pisado este planeta. Pero además es poco conocida. Y Alejandra, gran parte de su conocimiento no ha sido a través de libros, lo ha difundido a través de videos. Entonces uno lo puede buscar, Alejandra Casado Bosnia, que es su segundo apellido, casi no lo usa ella. Y recuerdo que me impactó, y en ese momento que yo traía así como esa tristeza que les comento de la pérdida de mi padre y situaciones en mi vida muy impactantes, que me refugio en gran medida en la lógica. La lógica, la idea no es tanto enfocarse demasiado en la lógica, pero como es la principal inspiración, porque lo cuántico viene de ahí. Cuántico está muy relacionado con la lógica. Y esta lógica habla de varios niveles de conciencia. Y yo quería dar a conocer esos niveles porque a mí me habían ayudado muchísimo a comprender muchas cosas. El nivel de hasta abajo, fíjense, es el nivel 1. Y así establece una pirámide de conocimiento, Alejandra, en donde el nivel más grande es el nivel 7. Y entonces yo dije, bueno, ¿de qué manera puedo compartir esto que me ha ayudado tanto? Y dije, bueno, a través de la pirámide que Alejandra comparte. Y entonces es la conciencia física, es el primer nivel, luego la conciencia emocional, la conciencia mental y la conciencia espiritual. Ahí hablamos de los 4 primeros niveles. Y el libro, de hecho, tiene como que busca el que nosotros tengamos elementos para activar ese poder cuántico, porque el poder cuántico queda arriba de esos 4 niveles que todos conocemos. O sea, lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual, pues es lo que hemos escuchado siempre. Pero arriba de eso hay otros 8 niveles de conciencia, imagínense. Entonces yo dije, bueno, esto puede ser una buena motivación. Una segunda, Alex, pues fue un entrenamiento que tú y yo conocemos, ¿no? Que hicimos juntos incluso, con el buen Carlos Carrera. Y este entrenamiento, pues uno de sus elementos era ayudar a que nosotros pudiéramos plasmar pues parte de lo que ha sido nuestra vida en un libro o cualquier idea que trajéramos. Y recuerdo que con Carlos estuve como pensando en esta idea del libro porque mi papá me decía cada vez que yo iba a mis entrenamientos, uno de ellos fue este de Carlos, pero que iba a muchos, desde cuarto y quinto paso y todo, y me decía mi papá, ahí vas a tu lavado de cerebro, ¿no? Y ahí vas a tu lavado de cerebro. Y entonces yo dije, claro, y me acuerdo que le contestaba a mi papá, pues sí, papá, necesito el lavado con Ajax, con cloro, con todo lo que se pueda, porque traigo un montón de cosas que limpiar. Y entonces me daba cuenta que en ese lavado, Alex, de cerebro, además se enojaba mi papá porque dice, ay, te estás burlando. Pero yo decía, no, es que es verdad, es un lavado. Iba dejando de usar solo la mente, porque la mente me había traicionado mucho. A la fecha yo me doy cuenta que hay momentos en donde debo apagar mi mente. Yo a la fecha gran parte de mi tiempo lo ocupo ayudando a mi madre, ¿no? Cuidando a mi madre. Yo soy de los 5 hijos, soy el hijo bastón. Y a mi madre, cuando trae así algún dolor fuerte, le digo, apaga tu mente, madre. Y le funciona, ¿eh? Le digo, incluso lo reza como mantra. Dice, apaga tu mente y el dolor desaparece. Y wow, yo lo voy viendo a sus 86 años. Apaga su mente, acaba de tener una caída, ¿eh? Y se lastimó el hueso púbico. Pues no saben, o sea, de repente ella misma la oigo así en quedito, apaga tu mente y el dolor desaparece, apaga tu mente. Y es eso, es
un poco el lavado de cerebro es apagar un montón de creencias que vamos cargando. Entonces es como una segunda motivación importante. Hasta ahí lo dejo para no Muy alargarme, bien, pero no, muy bien, Fausto, muy bien, muchas Yo sí gracias. Creo tengo que duda. ahí está, mira, ya salió el primero. A ver, Marco, échame la primera, Marquito. A ver, Vámonos. es que entonces mi duda es, o sea, ¿cómo es la relación o cómo es que unes esta parte del poder cuántico con el desarrollo personal? Porque quiero entender que es un libro de desarrollo personal, ¿no? exacto. Sí, no, qué buena pregunta, Marco. Yo creo que de alguna manera es una forma también de poder em, compartir cómo Alejandra me ayudó a superar esa depresión, Marco. ¿Por Ok. qué? Yo entiendo que el desarrollo personal es justo nuestras diferentes dimensiones ponerlas a trabajar. Pues la dimensión física, la dimensión emocional, la mental y la espiritual. Me empecé a dar cuenta que justo al mirar las dimensiones que son no físicas, porque si te das cuenta, bueno, pues en la que más estamos todo el tiempo es en lo físico, eh, requería profundizar en las otras 8 desconocidas, en las grandes desconocidas. Entonces, ¿qué dimensiones siguen que conocemos poco? Les decía, la quinta es la de la lógica, la sexta es la de los potenciales, la séptima es la del absoluto. Entonces yo decía, bueno, todo eso que casi nadie se detiene a pensar es lo que está ayudando las otras dimensiones. Entonces, de alguna manera, me di cuenta que era este rollo cuántico lo que estaba permitiéndome a mí mirar desde otra perspectiva mi propia realidad. Entonces yo decía, bueno, hay una, hay una energía escondida, vaya, ¿no? Incluso en estas ideas que a mi papá pues, le sonaban como lavado de cerebro, hay una energía escondida que no estoy logrando desentrañar. Entonces, quizá la vinculación era más primero por el lado mental, debo reconocerlo. Y soy muy mental, soy mucho de análisis. Pues Alex lo sabe, ¿no? Analizar, analizar, analizar. Pero en ese análisis empezaba como a querer tocar algo más concreto. Y eso más concreto, pues es empezar a mirar mis realidades desde ese otro, o desde esos otros enfoques, vaya, ¿no? No sé si logro acercarme un Sí, poquito a responder lo que me sí, sí, sí. preguntas. Gracias. Muchas Bueno, gracias. Querido Armando, ¿qué pregunta tienes para el buen Fausto? Échasela, compañero, échasela, compañero. Fíjate que ahorita, Fausto, que te escucho, sí. a mí me gustaría que nos explicaras al auditorio y a un servidor si desarrollaste algunas técnicas para llevar esto que tú marcas como lavado de cerebro, aparte del cuarto y quinto paso y algunas técnicas que se tienen espirituales y todo eso, pero algunas técnicas de relajación, porque ahorita que decías, yo estudio mucho las cosas, yo lo podría decir que es como meditar, porque regularmente meditar es un análisis profundo, ¿no? Entonces, alguna técnica que nos pueda regalar al auditorio y a nosotros de cómo iniciar en este mundo de tu lavado de cerebro. Claro, sí, 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 con gusto. Sí, yo creo que el hecho de que muchos de los que nos escuchan y yo mismo nos hemos sometido voluntariamente a lavados de cerebro, ¿no? Porque gran Sí, parte de lo que ha sido pues nuestros estudios es eso, ¿no? Desde niños pues vamos recibiendo conocimiento, pero en el fondo también es un lavado de cerebro. O sea, tan es así que quienes a lo mejor no tienen oportunidad de ir a la escuela, pues tienen una forma de pensar muy distinta, muy diferente. Entonces, nosotros hemos ido aceptando, a lo mejor culturalmente, porque pues hay que ir a la escuela y la primaria y la secundaria, y hasta podemos recordar qué maestros nos lavaban mejor el cerebro, ¿no? O sea, qué maestros a lo mejor nos convencían más. Entonces, una de las técnicas que yo estoy utilizando actualmente, pero en gran parte tiene esa raíz ahí, yo le llamo un protocolo de 6 pasos, por ejemplo. Hay cosas que incluso poco tienen que ver, voy a decir así, con algunos de los 12 pasos, porque el subtítulo del libro son
12 pasos para activar el poder cuántico. Pero yo lo reduje en este protocolo, insisto, que empecé a trabajar últimamente en 6. Y entonces son 2, y tienen que ver con curarnos de padecimientos. Les digo que mi madre ha sido como mi conejillo de Indias. En los últimos 8 años, por ejemplo, ella no toma ningún medicamento, Armando. Entonces, de alguna manera, ella misma se ha dado cuenta que hay cosas que pueden ir sustituyendo la toma de medicamentos. Uno de ellos es la respiración, Armando. Entonces, mi mamá recurre mucho a ejercicios de respiración que le he enseñado, yo también. Entonces, cuando de repente, por ejemplo, empieza con tos, ¿no? Y que siento que de alguna manera, por el ambiente, por el frío, por diferentes razones, está tosiendo y todo, le digo, tus ejercicios, madre. Y ella solita empieza, se oxigena y mira, ¡pum! Y antes era un poco, ay, el doctor y la medicina, llévame a la farmacia. Y por ejemplo, fíjate, ahorita les explico más estos 6 pasos, pero uno de ellos es dejar de pensar que el frío es su enemigo. Entonces, eso le pasaba muchísimo. Dense cuenta cómo las creencias tienen mucho que ver con el mundo cuántico que nos ayuda o que nos perjudica. Y entonces ella creció con la creencia, como muchos de nosotros, tápate del frío que te vas a enfermar. Cuidado con el frío. Entonces sentía frío y ella empezaba incluso a tener un poco de catarro. Y le digo, Sí, sí. tu frío el frío es tu aliado, madre. ¿Cómo? Le digo, sí. Y entonces ya sabes, el ejemplo, ¿no? Pues mira, las cosas se conservan mejor en el refri o no. No, pues sí. Dicen nada más que. Sí. Sí, pero. Qué buen punto. Sí, exacto. Entonces, no sabes, Bueno, ahora ya la veo yo, incluso hasta sin tapar, y no tienes frío, le dice, no, está rico, está fresco, rico, y 86 años. Entonces es empezar a cambiar creencias que le dañaban. Y los 6 pasos, justo el primero es con una cuestión espiritual y el último es una cuestión espiritual, ¿no? El primero tiene que ver con una cosa que se llama la biodescodificación, Armando, y es el primer paso porque de alguna manera permite entender por qué te estás enfermando. Entonces ahí, de alguna manera, estas dimensiones de mi libro, ¿no? Son las que entran en juego para una gripita. Me encanta poner el ejemplo de mi hija y se lo ponía a mi mamá. Mi hija en una ocasión, ¿no? Ella ahorita vive en Morelia, ya tiene 25 años, pero tenía 17 cuando ocurrió este ejemplo, bellísimo. Se vino de Morelia, teníamos poco, su madre y yo, de habernos divorciado, y yo viviendo en México y ella vivía con su mamá allá en Morelia. Y le gustaba ver amistades, y una de las amistades que iba a ver ese día era un muchacho que le gustaba, muy guapo al día siguiente, pero que se enferma durísimo de gripa. No había COVID, le estoy hablando de 2017, ella va con el siglo porque ella es del 2000, y ya la estaba escuchando, una tosesota, y le digo, Tere, ¿ya revisaste la biodescodificación? ¿Pero para qué, papá? Estaba, ¿no? Le digo, pues ve la tos que traes, no vas a poder ir mañana a ver a Aarón, ¿no? Y bien guapo el chavo, el Aarón, ¿eh? Ya hasta mi mamá la conoció el otro día y me ayudó a irla a dejar a Tere ahí con el chavo y lo ve mi mamá que entra al carro y le dice, ¡ay, sí estás bien guapo! Le dice mi mamá. Digo, mamá, discreta. Total que Tere pues no se quería perder de ver a este chavo guapo y tose y tose. Le digo, a ver, revisa en el día, Tere, qué emoción te pudo haber causado. Ella ya conocía la biodescodificación, pero en ese momento pues una chavita, adolescente, no, papá, ya lo revisé, que pero yo tengo que ir, ni modo de que no, porque a eso vine. Bueno, pues empezamos a revisar, porque según ella la había revisado, y se acordó que a las 3 de la tarde, más o menos, de ese día, ya eran ya las 6 de la tarde, u 8, ¿no? Eran como las 8. Su mamá y ella habían ido a ver una amiga y le pregunta a la amiga, Tere, ¿qué vas a hacer el próximo año? Y Tere le dice, pues voy a regresar a México para estudiar canto. Y dice que en ese momento voltea a la mamá, la mira y le dice, sí, pues qué padre, no le había dicho a su mamá. Y en ese momento dice, se me cerró la garganta en ese momento, papá. Y empecé con la tos. Le digo, ¿ya viste? O sea, ahí estuvo y tú decías que nada. Bueno, pues nomás de contármelo, ¿no? Queridos amigos de auditorio, se le empezó a quitar la tos. O sea, nomás de contármelo, no hubo necesidad de ninguna medicina. Y ella empezó, me dice, ya ves, ¿sí puedo ir mañana? Le digo, pues ya te oyes mejor, ¿no? Todavía de repente una tosita, pero a ver cómo amaneces mañana. Ya amaneció re bien. Cero medicamento.
es nada más haber entendido cuál fue la emoción que le hizo que la garganta se cerrara. Entonces se dan cuenta cómo las dimensiones de conciencia superiores afectan a las inferiores. Ahí era una emoción, era un pensamiento de que la había cagado, ¿no? La cagué. Y no decirle a su mamá lo que le provocó haber cerrado la garganta. Y eso para mi Bueno, madre ha sido oro puro, ¿eh? Muchas cosas ella se ha curado. Se curó incluso de un problema de dos, pues como tumorcitos que sintió en el seno. Estábamos en carretera, no se me olvida, y me dice, oye, quiero que vayamos a hacer una mastografía. Le digo, ese examen es horrible, madre, y además te van a lastimar el seno y ahí sí te van a provocar cáncer. Vamos a ver por qué tienes esas dos bolitas. Y revisamos la biodescodificación. ¿Y qué creen? Tenía mucho que ver con una sobreprotección por los hijos, sobrepreocupación. Y ya nosotros, imagínense, semejantes grandulones de 50, 60 años y ella preocupada. Y le digo, olvídate ya, madre. Bueno, pues nomás revisamos eso, no le volvió a doler. Nos ahorramos ir al médico. Ustedes saben que a veces, lamentablemente, el negocio farmacéutico comienza desde los diagnósticos. De hecho, el ejemplo lo tenemos con una vecina. Tenía igualito que mi mamá dos bolitas. A mí me dijo, Fausto, acaba de morir. Y me dijo, Fausto, no tenía yo ningún síntoma, me vieron las dos bolitas, me hicieron un examen, hicieron la biopsia, resultó que era cáncer. Desde ahí comenzó su viacrucis, teniendo 90 años, ¿eh? Radiaciones, quimios, le sacaban 50,000 pesos al mes, ¿no? Con esas quimios, obviamente la destruyeron, terminó la pobre deshecha de sus órganos y con un problema ya incluso mental. Las quimios afectan mucho el cerebro con una demencia senil y murió a los 93 años, estando más fuerte que mi mamá. Caminaba muy bien. Y entonces yo les digo, wow, la forma en que se cura el cáncer actualmente, y ya lo dice un médico español buenísimo, que se llama Alberto Martí Bosch, búsquenlo, era oncólogo, y él se dio cuenta que la oncología que estaba utilizando mataba a la gente. No digo que en todos los casos ocurra, hay muchos casos que salen adelante con las quimios, a pesar de la quimio, ¿eh? Porque la verdad tiene mucho que ver con la fuerza de la persona, pero en realidad, en el caso de ella, fue lo que se la llevó a la tumba. Impresionante. Porque hay otras claro, curaciones, totalmente. es otro tema, pero tiene que ver con mi libro, de que es alcalinizar el cuerpo. Alcalinizar el cuerpo, porque el cáncer tiene mucho que ver con acidez. Y todo eso son, otra vez, los elementos de conciencia, cómo van afectando nuestro mundo físico, ¿no? Ok, Así mi es. Fausto, antes de continuar con esta agradable y encantadora charla, quiero pasar a la parte más bonita del programa. Chavos, eso es una sorpresa para ustedes, no lo sabían, pero el querido Carlos Quintanar tiene una pregunta especial para el buen Fausto, para nuestros escuchas. Es la primera vez que hacemos esta dinámica y vamos a seguir creando dinámicas interesantes. Pero por favor, querido Carlos Quintanar, Ya pregúntale. me echó al ruedo Alejandro aquí con este asunto y con el invitado. Digo, qué pena, porque no lo había yo preparado para él, sino para ustedes. No, no, es para él, mi querido. Ah, es una simple pregunta sobre el significado de las palabras, ¿no? Ya ves que está la etimología y la terminación de las palabras en medicina tiene mucho que ver con lo que significan al final de cuentas. Entonces, por ejemplo, una hepatitis pues, es una inflamación del hígado, porque al final de cuentas la terminación itis pues, significa inflamación, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la laringitis pues, es una inflamación de la laringe, ¿sí estamos de acuerdo? Así es. La dermatitis es una inflamación de la dermis, de la piel. ¿Ok? Uh-huh. ¿De qué parte del cuerpo es la inflamación de la colitis? Esa es la pregunta. Del cuero, ¿no? Que no se oiga. De la parte final. Del colon, porque podría uno decir que de la cola, pero no. Del colon. Del colon. Armando dijo, no, mejor yo no digo nada. No la vaya yo a regar.
Esta es una dinámica que queremos hacer para romper de repente y bueno, para más bien, para generar energía y para seguir todos conectados, para que la gente llegue con nosotros y se conecte, porque ese tipo de dinámicas que estamos generando para ustedes realmente es para que también ustedes puedan divertirse y no se nos duerman durante la plática, que además esta plática no está para dormirse. Querido Fausto, Va. pues la verdad es que sigamos con las pláticas. Ahora sí, una pregunta seria que le quieras hacer, querido Carlos. Ya sé serio, por favor, una vez en tu vida, sé serio. Pues mira, me espejé mucho contigo, Fausto, porque yo los dos últimos años que mi mamá vivió, los vivió conmigo, ella vivía en Aguascalientes, vino para acá, y entre otras cosas se supone que la altitud de Pachuca no le iba a hacer bien, y ella desde que llegó de Aguascalientes para acá, antes de llegar en el Arco Norte se empezó a sentir perfectamente. Entonces, ese tema de que el frío hace daño y etcétera, son efectivamente puras programaciones que traemos y que manejarlas hace que entremos en otro nivel de funcionamiento del cuerpo. Mi mamá venía Sí, con un diagnóstico de 3 meses de vida y estuvo viviendo conmigo 2 años y en una calidad wow. de vida completamente diferente. Entonces te quiero preguntar, este A lavado ver. de cerebro con este tema de las dimensiones tan interesante que estás manejando y que está en tu libro, eh, ¿qué pudiera una persona común y corriente, cualquier persona que nos esté viendo, cualquier ciudadano de a pie, qué pudiera esperar en su vida al leer tu libro? Pues sí, híjole, pues yo creo, digo, y sin ánimo de exagerar, que puede encontrar claves, Carlos, que quizá no he escuchado, pues, en muchos lugares, si no es que en ningún lado, yo te lo diría, porque a mí me gustan mucho las últimas cuatro niveles de libro, Carlos. Los últimos cuatro niveles hablan de cómo, y no me dejará mentir el tocayo Alex, porque lo vivimos con don Carlos Carrera, la, la novena, digamos, nivel de conciencia es el 9, es el propósito. Entonces, ¿qué puede esperar alguien? Empezar a ver la importancia del propósito en nuestra vida. Cómo el propósito tiene una existencia en sí mismo, Carlos, es impresionante. Y cuando tú fijas el propósito y de verdad no te mueves, o sea, esta cuestión de ser como persistente, yo diría hasta necio, ¿no? En el propósito que tú buscas, va a empezar a ordenar muchos aspectos de tu vida. Y te puede costar muchísimo trabajo. Por fuera se puede ver que efectivamente estás necio, insistente, y podemos tener muchos ejemplos de gente que insiste, insiste, insiste y logra el objetivo. Yo tengo muy presente la vida de Millán Ludeña, búsquenlo por ahí. Millán es un ecuatoriano, si mal no recuerdo, porque yo pensaba que era guatemalteco, pero es un muchacho bajito, bajito, que tiene de los récords Guinness más impresionantes, de haber corrido en las zonas más calientes del mundo, se fue a correr al Sahara, y en las zonas más frías. Y Millán comenzó con un diagnóstico, ¿no? Y no solo hablo ya del nivel 9 de conciencia, porque con Millán ya puedo hablar del siguiente nivel, que es el nivel 10, que tiene que ver con los sistemas. Y ahí por eso decía que no me dejará mentir Alex, el sistema de Carlos Carrera y el sistema de Millán Ludeña. Al final, después de tener claro un propósito, empiezas tú a crear tu propio sistema. El sistema de Millán no fue tan complejo. En realidad, y él lo dice, pero es bien difícil de imitar, porque Millán, eh, de hecho, su incursión en los maratones fue impresionante. Él no tenía experiencia de maratones y las primeras veces corría 1 o 2 kilómetros y de ahí brincó, no recuerdo si a 40 o 50 kilómetros, y él mismo dijo, bueno, yo no pensaba que pudiera lograr tanto, pero justo en su sistema empezó a existir esta cuestión de hacer un lado a la mente, ¿no? De callar su mente. Recuerdo que una de sus carreras ya tenía deshechos los pies al principio de la carrera. O sea, él todavía se tenía que echar varias decenas de kilómetros y al principio ya tenía los pies deshechos y el mismo médico le dijo, es que tú tienes tus pies deshechos. Ok, está bien, voy a correr. ¿Cómo? Pero es que los tienes deshechos, por eso voy a correr. Y de alguna manera no le hizo caso, cayó la mente y empezó él a mantener, a mantener, a mantener. Ahí el sistema fue la constancia, él buscó su propio ritmo, ¿no? Entonces,
En el libro lo que ayudo es como que la gente vea que esos sistemas superiores, más bien esos niveles superiores de conciencia, son los que nos van a dar el resultado los más bajitos, Carlos, ¿no? El último es, el nivel 11 es el contexto. Ahí Millán, por ejemplo, tenía un contexto bien interesante y justo, por ejemplo, en una de sus carreras, él ya se quería regresar, ¿no? Y entonces le decían, pues mira, si te regresas es lo mismo de continuar. Entonces dice, no, pues mejor continúo. Él mismo se hizo un contexto en donde ya no podía regresar, y entonces se obligó a continuar. Y es algo que nos pasa también en la vida nosotros, o sea, podemos estar intentando cosas en donde ya regresar ya no tiene sentido. Entonces mejor continúo y termino, y fue lo que hizo él. El nivel 12 es justo la totalidad, es completar la carrera. Eso es el nivel 12 de conciencia, es completar lo que hemos hecho, ¿no? Darle ya ese giro, y es lo que él hizo, completó. Dijo, completé, dice, pues porque ya me salía lo mismo, me salía igual de caro que regresarme, entonces mejor termine. Entonces, Qué ¿cómo vamos padre. creando cosas que nos obliguen a mejor a continuar y no a regresarnos, ¿no? Entonces, es Qué un poco lo padre. que se puede. Qué padre, Fausto, esa respuesta, qué padre la que acabas de dar, la verdad. Pero, Carlos, ¿nos puedes llevar, por favor, a los comentarios, saludar a las personas que están ahí conectadas con nosotros? Sí, claro. Muchas gracias a Mari Anis, a Eusebadil, a León Omar, a Belén Cervantes. De hecho, Belén Cervantes se estaba riendo de lo que estábamos haciendo y después nos dice, ya chicos, pónganse serios, ya nos regañaron aquí. No se preocupen, nos vamos a poner serios de aquí hasta el siguiente programa y en el siguiente programa hacemos otra igual. Adelante, Ángeles. Continuamos. Adelante, bueno, pues vamos a continuar con las preguntas. Yo tengo una pregunta para ti, ya que tanto mencionas el de callar tu mente, fíjate que, o silenciar tu mente, fíjate que es un concepto bien interesante que no es fácil de comprender, Fausto. Yo creo Ujú. que, ¿a qué te refieres o cómo callo yo mi mente? O sea, ¿cómo es aquietar mi mente? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo lo logro? Sí, tienes toda la razón. Sí, no es un concepto fácil. Yo, más que teorizar en el concepto, yo les volvería a platicar cómo lo hemos logrado mi madre y yo, porque ha sido un trabajo en equipo. O sea, cuidarla para mí en estos 8 años, 9, para serles bien honestos, o sea, no me ha costado el trabajo que yo creí, en parte por eso, por esta posibilidad que hemos hecho de callar nuestra mente. En el caso de mi madre, o sea, porque además yo soy flojo, la verdad, para serles honesto, por ejemplo, mi mamá no toma medicamentos desde hace 6 años, nomás por la flojera de no tener que llevarla al hospital y estar viendo a ver qué le van a recetar y ver al médico. Y yo dije, no, eso no me gusta. Entonces tengo que inventar un sistema en donde ella se vaya autocurando, ¿no? Autocurando. Y para mí eso es una maravilla, porque además cuando va a reuniones con sus amigas ahí en Ciudad de México, nosotros vivimos actualmente en Temisco, que no está lejos, calorcito rico, pues le dicen, ¿cómo que no tomas ningún medicamento? Yo que tengo que tomar para la presión, para no sé qué, bla, bla, bla. Y yo digo, bendito sea Dios que le enseñé eso, porque además me ahorro una lana y tengo que estar, también me evito el cuidado de que a las 3 de la tarde me tocaba la pastillita y a las 2, entonces voy reemplazando. Entonces, ¿qué es callar la mente? En parte es reemplazar las ideas viejas que teníamos por creencias nuevas. Fíjense cómo, o sea, no es necesariamente poner la mente en blanco, Alex, sino empezar a utilizar nuevas creencias. Yo siempre le digo a mi mamá, más útiles, ¿no? Porque le digo, si ahorita estás por alguna razón expuesta al frío, porque se te olvidó el suéter, porque no, ¿qué creencia va a ser más útil? ¿Que creas que el frío te va a enfermar o que digas que el frío es tu aliado y está rico y qué bueno? No, pues sí, creer que el frío es mi aliado, porque si no ahorita me voy a enfermar y ni siquiera voy a llegar a la casa, ¿no? Y entonces sustituye una creencia vieja por una creencia nueva. Entonces tengo la creencia, ya le cuento, tú sabes que los canadienses acostumbran a sacar a sus niños recién nacidos a los cuantos días de nacido a presentarlos con temperaturas bajo cero, Alex. Ellos tienen la creencia de que eso les va a ayudar para que el niño crezca fuerte y sin problemas respiratorios. Y lo logran. Entonces los canadienses viven en el frío. ¿Qué creencia les conviene más? La creencia de que el frío es. Entonces, eso es una manera, Alex, hay muchas otras, pero de callar la mente.
La otra es repetir también, porque fíjense que la mente está muy relacionada con las palabras. Entonces, en realidad, callar la mente es ser consciente de lo que sale en nuestra boca y en todo caso, dejar de decir las cosas que nos están afectando, ¿no? Entonces, empezar a utilizar mejor mantras, ¿no? O sea, frases, repeticiones, y ahí estoy callando la mente, porque en realidad la estoy utilizando para otro propósito, ¿no? Por ahí no sé Me si gusta, logré contestar. sí, me gusta mucho la frase, la verdad no la había escuchado, es una frase para mí nueva, que realmente se me hace bastante interesante de aplicar incluso para con quienes yo trabajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o yo le hago otra pregunta que tengo aquí en la lengua? Y desde hace Échale, rato, échale, desde Marquito, hace échale, rato. Marquito, échale, Marquito. Alex Adelante. Ramírez. A ver, entonces, a ver, Fausto, desde tu experiencia, ¿por qué crees que la mente tiende a sabotearnos con tal de, pues bueno, cuando intentamos hacer un cambio? O sea, ¿por qué crees? Yo creo que porque estamos utilizando en parte la mente para lo que no fue diseñada. O sea, pensando en el cerebro, en el pensamiento, como interpretando mente igual a pensamiento. Porque la mente, desde mi punto de vista, no ha sido diseñada más que para ser como una interfaz entre esos niveles superiores y nuestra concreción en el mundo físico. O sea, pongo un ejemplo, ¿no? El manejar un vehículo. O sea, ustedes se han dado cuenta, todos los que conducen un vehículo, cómo la mente en realidad nos sirvió muy al inicio para aprender, ¿no? Las diferentes características de un vehículo, las diferentes habilidades para poderlo conducir. Pero una vez que las aprendes, pues prácticamente la mente deja ya de jugar un papel importante y ya son tus movimientos automáticos lo que lo logran. Si tú dejaras a la mente otra vez intervenir, la mente puede empezar pues a generar miedo, ¿no? Y entonces, cuando hay miedo, pues eso que ya habías aprendido como que te hace dudar y entonces empiezas a hacer movimientos extraños. Y yo no dudo que en un altísimo porcentaje, Marco, de accidentes ha habido una distracción porque empezamos a utilizar la mente para lo que no era su papel, que era que es empezar como a distraernos, como a meter su cuchara, cuando en realidad tú ya sabes. Y pongo otro ejemplo, miren, mi hijo, para mí maneja extraordinariamente. Yo le enseñé a manejar, bueno, él tomó su curso porque justo cuando yo lo ayudaba un poquito a manejar, pues yo me angustiaba, ¿no? Porque decía, ay, y no va a chocar. Entonces digo, no, toma tu curso mejor. Pero ya en una ocasión, cuando ya me di cuenta que ya estaba listo para manejar, fue justo en la autopista México, Cuernavaca, y cometo yo la estupidez, porque fue una estupidez mía, decirle, mira, en algunos casos te puedes ir por la derecha, muy mal, o sea, jamás rebasar por la derecha. Pues se me hizo fácil a mí, porque hay partes de la autopista que tiene 3 carriles. Él me hace caso, ¿no? Fíjense cómo mi mente me traiciona, o sea, empiezo yo a distraer un poco lo que él ya también ya sabía, pero le sirvió para aprender algo nuevo. Cuando quiere incorporarse, porque en ese carril, en el primero, pues nos encontramos de pronto un coche que iba muy despacio. Y yo empecé a ver cómo mi hijo se acercaba al carro, dije, le va a dar. Y en ese momento le agarro el volante porque yo ya estaba temeroso, porque además el carro del segundo carril del medio no lo dejó entrar. O sea, el cabrón, al querer mi hijo incorporarse, como que le acelera. Pues creen que mi hijo hace una maniobra espectacular, o sea, logra librar el carro de adelante, se le mete al de atrás, pues ni modo, porque no lo estaba dejando, porque si no entraba, pues ya no alcanzaba a frenar, y se sigue. O sea, estuvimos a punto de chocar, pero no chocamos, porque él tuvo la habilidad mejor que yo, incluso, y él ya teniendo unos 19 o 20 años, de callar su mente, o sea, al final evitó usar el cerebro ahí para lo que no es, y más bien él utilizó los movimientos, la experiencia que ya traía, y siguió. Me acuerdo que nos quedamos callados, petrificados los dos, porque estábamos a punto de haber chocado durante los siguientes 10, 15 minutos.
Y dije, ay cabrón, ya está listo, ya está listo. Ah, bueno, y algo que no he dicho, su mamá y yo siempre tuvimos buena habilidad para manejar. Y yo dije, él la trae, es como innata, ya trae esa habilidad. La mente ya no necesita empezarlo a forzar para otra cosa. Entonces, yo no quiero decir que la mente en todos los casos nos sabotea, pero yo sí creo que nos sabotea en gran medida cuando interviene Marco en aquello en donde mejor los niveles más arriba de conciencia, o sea, mejor el espíritu que nos conduce, ¿no? El alma, le llaman también algunos, mejor la conciencia, o sea, hay otros niveles arriba que están esperando su papel y que además nos están acompañando todo el tiempo en la vida y no darle a la mente tanto poder, ¿no? En nuestra vida. Poder negativo, digamos, por decirlo de alguna forma. No sé si logré responder. ¿Te logró responder, Marco? Sí, 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 sí. Ya estoy viendo que Carlos, que hay una Sí, ya pregunta sé, bastante voy buena para allá a ahí. darle la palabra a Carlos, porque no sé si está haciendo una promesa o está pidiendo que le demos chance. Lleva ahí parado como 10 minutos, lleva así como 10 Sí, minutos. Estoy mandando bendiciones a Y yo todos. haciéndole, Estoy mandando sí, ya bendiciones te a vi, ya todos. te vi. ya se le enfría la mano. No, es que tenemos aquí, Capaz bueno, de que está algunos jugando cartas y no comentarios. nos hemos Uno dado de cuenta. ellos dice, muy interesante el tema. El otro dice por aquí, saludos a todos, gran invitado. Pero hay un par de preguntas, por eso era mi insistencia, para que nos dé tiempo precisamente para contestarlas. Claro, De Loam sí. Ormal, que dice, buenas noches, una pregunta. Para las personas que tenemos depresión y ansiedad y estamos tomando medicamentos controlados, ¿podemos tener ese efecto con la programación mental? Y la misma persona nos amplía la pregunta, la voy a decir de una vez. La gente que no comprende a la gente con depresión y nos pide solo cambiar pensamientos o nos recomiendan terapias, ¿cómo podemos ayudarnos en el trabajo mental? Wow. Muy buena pregunta. No, pues padrísima la pregunta. Gran parte, no lo dije, pero gran parte de la motivación también para escribir el libro es que yo viví una realidad de mucha violencia en casa. Mi papá era súper agresivo, ¿no? Ya después llegué a comprenderlo y amarlo de una manera que yo no me imaginaba. Pero mi papá, en pocas palabras, era un cabrón. O sea, de verdad, durísimo, así su carácter, de alguna manera lava tu cerebro y que me decía, ahí vas a tu lavado de cerebro, era también porque mi papá se sentía en gran medida como traicionado por mí, lo pongo entre comillas, de que yo me estaba saliendo del huacal y estaba dejando de ser lo que él me había enseñado, ¿no? Y me había enseñado de manera indirecta a, pues, a tener poca tolerancia a la frustración, me enseñó muchas cosas positivas, ahorita hablo de lo negativo, la violencia, ¿no? Mi papá pues se surtió a mi mamá, o sea, la golpeó mucho tiempo también, y yo me daba cuenta que era por errores que cometía mi mamá, y entonces la manera de que respondía. Entonces, mucha de la gente, me atrevo a decir, digo, cada quien tiene que explorar de dónde viene esa situación que le hace tomar medicamentos y que le produce la ansiedad. Cada quien lo tiene que revisar. Pero me atrevo a decir que puede ser una realidad similar a la que yo viví, porque a mí me había causado, y todavía, niveles de ansiedad fuertísimos, una sensación en el pecho que a veces yo no me explicaba por qué. Y yo, afortunadamente, siempre fui como muy reticente a los psicólogos y a los psiquiatras, y no digo es bueno ser reticente, no, o sea, yo lo fui. Porque pensaba, porque mi papá, de hecho, no iba a terapia para nada, pues él pensaba que ese era el lavado de cerebro por excelencia, ¿no? Ir con un psicólogo. Entonces, yo aprendí también a no hacerlo, pero lo sustituí por aquello de sustituir las cosas con cursos. Entonces, ¿qué le puedo responder a la gente? Yo creo que el tomar el medicamento para mí tiene el único inconveniente, o sea, no depender de él, yo diría lo primero, no depender de un medicamento, nunca, y entender que hay medicamentos que están diseñados para eso, y que nos sirva como algo muy temporal, como una solución muy temporal. Alguien de las dos personas que preguntaron dijeron, ¿cómo puedo yo, si entendí bien, como equilibrar? ¿No? De alguna manera ir encontrando ese equilibrio en las emociones a través de la programación mental, decía por alguien por ahí. Yo digo que confiar en la búsqueda que estamos haciendo, porque yo en esa búsqueda de cursos, más de 20 cursos, y lo menciono ahí en el libro que tomé, decía yo cuarto y quinto paso, educación Landmark,
los coaching de vida, tomé varios, la misión programa de vida, LeadMex, muchos, para yo romper con ese pasado que yo sentía como tan violento. Y entonces, esos cursos me permitieron esa programación, pero fíjense, gracias a que estuve buscando, di con el último, y con ese quiero terminar porque creo que puede ayudar mucho, que se llama Supraconciencia, basado en un libro del mismo nombre de John D. Martini, búsquenlo por ahí. Y la supraconciencia sirvió a un amigo mío, del que le he aprendido mucho, Alejandro Ledesma Otaón también, que es cómo una misma realidad trae en sí misma un beneficio y un perjuicio todo el tiempo, porque la vida siempre está en equilibrio. Entonces, si las personas que ahorita preguntaron buscan ese equilibrio que nos da el que nos ocurrió algo feo, pero al mismo tiempo eso feo o algo lamentable trae algo alegre a nuestra vida, y tratar de descubrir ese beneficio, podemos entender que la felicidad, la paz, no tiene que ver con eso que luego nos enseñan las películas. Es feliz aquel que tiene todo lo que quiere, o que logra un nivel económico determinado, o que tiene esposa, hijos. No es cierto, o sea, en realidad es quien logra a lo largo de su vida equilibrar esos dos polos en los que nos movemos, ¿no? El polo que nos hace pensar, y termino con esto, miren, cuando muere mi padre, que además él muere de una manera muy bonita, o sea, no tan bonita, la verdad es que murió entubado en una clínica del IMSS y todo hinchado, pero lo bonito en que estuvo, que mi mamá no quiso un velorio tradicional, lo trajimos a la casa donde a mí me tocó cuidarlo, en lugar de caja lo pusimos en la cama donde yo lo cuidé mucho tiempo, ya no estaba hinchado porque lo prepararon con un traje y todo que nos pidieron, pero mi hija ya en el momento de que había transcurrido el velorio, dice, vamos a darle un aplauso al abuelo. Y fue un momento muy emotivo, porque de alguna manera el aplauso duró mucho, o sea, no sé, un minuto o más, creo que sí pidió ella un minuto de aplauso, pero hagan de cuenta que ella ya estaba pensando en que era como para mí, para que me curara, porque yo había tomado muchos de esos cursos también para, según yo, perdonar a mi papá. Después me di cuenta que no había nada que perdonar. Pero en el aplauso entendí que él había jugado un papel, ¿no? Le llaman en la semiología de la vida cotidiana, que fue otros cursos que tomé con Alfonso, ¿qué? Alfonso, ahí se me fue el apellido de Alfonso. En la semiología habla mucho del lactante. Entonces mi papá es como un actor, ¿no? Fue como un actor y jugó la actuación del cabrón, el cabrón, hijo de la chingada, para tratar de sacar también lo más bonito de nosotros. O sea, sus últimos 4 años él tuvo colonostomía por aquello que decía por ahí Carlos, ¿no? De la colitis y la cola. Entonces él ya no llegó a colitis, fue peor todavía que la colitis, le tuvieron que cortar el colon. Entonces traía su bolsita, ¿no? Del baño, y eso le daba mucha vergüenza. Yo le vaciaba la bolsa, imagínense, con todo el olor. Mis hermanos decían, ¿cómo puedes hacer eso? Si eso es asqueroso. Le dije, pues lo hice con mis hijos, ¿no? Con mis 2 hijos, les cambiaba el pañal y me embarraba. Y pues no pasa nada. Y eso le bajó a mi papá los humos, así muy cabrón, pero me di cuenta que aún con su carácter difícil, la enfermera que tuvo logró una relación hermosa con mi papá. Y dije, cuando pide el aplauso, mi hija, todavía chiquita, o sea, todavía menor de edad, dije, sí es cierto, claro, él nada más jugó un papel, qué pendejo fui. Y yo tenía que aprender a amar con ese papel que él jugó. Entonces, a partir de ahí, como que le agradecí mucho. Entonces, equilibré, ¿ven? La polarización que yo traía como de resentimiento, rencor y todo, se equilibró muy padre, y dije, el gran beneficio que tuvo esa vida dura que nos dio fue el que nos dio la oportunidad de amar de otra manera, ¿no? De aprender a amar, pues, las cosas que nos parecen desagradables. Entonces yo les invito a eso, a que reprogramen su mente nada más en ese equilibrio, de buscarle siempre el beneficio, aquello que siempre sentimos, que fue una actuación, ¿no? Hija de la chingada, porque, o sea, mi papá se merecía un oso,
Mi papá se me decía un Oscar. Nunca había escuchado esa tampoco, esa me gustó, ya sé que Sí. voy a ponerle Hay que, algún personaje. de hecho, hay que ponerle un Armando, tit. Ahora cuando subamos a YouTube, si no, Dios mío. Perdón, antes de no pasar, me dijeron si se podría decir groserías o no, pero, no, pero me he sí se sentido en puede, confianza. estás en tu canal. Nada más una cosa, querido Fausto, tenemos 10 minutos para acabar el programa y tenemos algunas preguntas pendientes. Me gustaría pedirte un gran favor, si las respuestas podrían ser un poquito más cortas, tal vez de 2 minutos. Si me ves a mí hacer así, es que ya se acaba el tiempo, te quedan 30 segundos para acabar, ¿vale? Si me pueden Para que hacer así las nos des tiempo. preguntas a lo mejor juntas, o sea, las que se parezcan un poco, y a lo mejor eso también puede ayudar, No, ¿no? es que cada quien te va a hacer alguna pregunta, en este caso va Armando, Ah, y ya nada más ok, le contestas, yo te hago así, tienes 30 segundos para acabar, ¿vale? perfecto. Gracias. Adelante, A Armando. ver, Fausto, fíjate que Sí. ahora que te estoy escuchando con detenimiento, hablas de los cuatro niveles, que es el físico, emocional, mental y espiritual. Dentro de tu vida cotidiana, ¿qué has usado más como muleta? ¿Te has basado más en lo espiritual, te has basado más en lo mental o te has basado más en lo físico? O sea, Ay, qué yo sé padre. que todo viene junto con pegado, pero de alguna manera hay cosas que nosotros trabajamos más de una o de otro lado. ¿Cuál sería la tuya? Pues yo, para serte muy honesto, he usado más los otros cuatro, porque acuérdate que en mi libro son 12 niveles en realidad. He usado los cuatro de en medio, que se relacionan mucho, Armando, con los primeros cuatro. Por ejemplo, el nivel 5 uso mucho esa lógica y siempre le quiero buscar como la lógica a todo. Digo, esto debe tener una razón de ser, pero que no estamos viendo. Y esa lógica, que es el nivel 5, se relaciona mucho con la mental, que es el 3. ¿Te das cuenta? Y de hecho los números son muy parecidos. Si tú haces un 3, te das cuenta que si le jalas a la pancita de arriba del 3 y la volteas del otro lado, haces un 5. Y eso no es casualidad, es que el nivel 3 y el 5 van muy de la mano. El nivel 6 son los potenciales. Y en mi vida siempre me estoy preguntando, mi querido Armando, hago mucho las preguntas al universo, que las pueden buscar en internet. Hay gente que así las grabó, audios bonitos. Y una de las preguntas que me gusta es, ¿qué posibilidad no estoy viendo y que me puede traer un resultado mejor del que esperaba? ¿No? Y así, ¿no? Siempre me estoy preguntando eso. Y en gran medida me resulta, es como un regalo del universo. Me dice, ahí te va esta, ¿no? Tú creías que ibas a lograr 10, pues ya lograste 20, nomás por haber hecho esa pregunta. Y eso tiene que ver con nivel 6 de conciencia, porque justo es donde están todos esos potenciales. Y muchas veces ese potencial no logramos dar con él porque no hemos hecho esa pregunta al universo, ¿no? Y es como decirle al universo, sorpréndeme, sorpréndeme. Y ese nivel 6, si te fijas, de alguna manera también está relacionado desde mi punto de vista con el nivel 4, que es, ¿no?, el nivel espiritual, porque el nivel espiritual es mucho el diseño, Armando. Entonces, el diseño de todo. Y hay diseños que no están contemplados, pero están ahí, ¿no? Están como, ¿cómo decirlo? Como escondidos. Entonces, y luego el 7 y el 8. El 7 es esta cuestión como la física cuántica ahora, que es el 0 y el 1 que aparecen al mismo tiempo. Entonces, porque el 7 es el cero no ser, ¿no? Un poco de Shakespeare. O sea, es la existencia y la no existencia. Es un nivel muy bonito. Es el nivel que también se vincula con el cero. Lo uso mucho porque digo, bueno, esto, pues en realidad existe, pues porque yo lo estoy creando, pero podría no existir. Y juego mucho con eso. Claro. Y el 8 es como esa combinación de todos, ¿no? Entonces, no sé si con eso respondo un poco Perfecto, gracias, Fausto. a ti. Excelente, chicos. Estamos al cierre, pero antes de cerrar, me gustaría preguntarte, Carlos, si tenemos algo para que le agradezcamos a la gente, algún comentario, algún like, algo que hayan estado haciendo Sí, nuestros hay queridos varios seguidores. comentarios felicitando al programa, felicitando también a Fausto. Elena Gracias. Cervantes dice, así es saber controlar la mente, felicidades al programa, dice por aquí. Gente inspirando, saludos a todos, gran invitado.
hay quien lo comparte con sus seguidores. Saludos a todos, muy buen tema el día de hoy, dice Vicky Moreno. Y pues aprovechando que me diste la palabra, yo quiero hacer mi pregunta de cierre. Y mi pregunta de cierre, Fausto, es: ¿qué 3 libros le recomiendas a quienes nos están viendo? Tú como escritor, ¿qué 3 libros recomiendas que la gente lea? Bueno, obviamente leer, ahora tenemos la ventaja que podemos leer en YouTube a Alejandra Casado, ¿no? Entonces búsquense a Alejandra Ya Casado, la anoté, ya la lo que anoté. encuentren de ella, de verdad que va a ser oro puro. Busquen algo que se llama, déjenme ver si logro recordarlo, es una especie como de resumen de sus primeros videos. Entonces lo pueden buscar como eh, Alejandra Casado, síntesis, a lo mejor busquen así, síntesis de la lógica global convergente. Entonces, lo primero es leer la lógica global convergente. Yo creo que es oro puro para nosotros. Luego, hay un libro que a mí me encanta, me parece que es Dale Carnegie, se llama el autor, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, porque han de saber que en esa vida que me regaló mi padre y mi madre también, pues me hice de muchos enemigos. ¿No? Entonces, pues porque el tener un carácter así fuerte, agresivo, entonces este libro fue como un elixir, ¿no? Es toda la cara contraria y decir, pues cómo puedes lograr mucho más cosas. Entonces búsquense ese libro, trae un montón de enseñanzas, ¿no? De hecho, me hizo acordarme de un amigo que me recomendó muchas veces Kung Fu Panda. Ese no es un libro, pero también se les recomiendo la película, la primera. Y dice, ¿Eh? tiene un chingo de enseñanzas, me decía, vela, cabrón, tiene un chingo de enseñanzas. Entonces, vean esa película también, tiene un montón de Ok. enseñanzas. Y el tercer libro, lean a Wayne Dyer. Wayne Dyer tiene una película que se Sí, llama sí. El Cambio, ¿no? Ah, Y es oro puro, también es un libro, pero la pueden ver en película, El Cambio. Y wow, o sea, también mis respetos para Wayne Dyer, ¿no? Le he aprendido muchísimo, básicamente. Gracias, Fausto. Tenemos ya nada más 4 minutos para cerrar. yo digo que no Querido importa si nos Marco, pasamos por 10 favor. minutos, no importa si nos pasamos un poquito, yo diría. Digo, no A es ver, que nos cobren, ¿o sí? pregúntale ahí a No, A ver, vamos a hacer, espérame. Vamos a hacer no es esta que nos cobra pregunta, querida Fausto, ¿sí? audiencia. Espérame, No Marco. importa, no importa, adelante. Querida audiencia, no tiene ningún problema si nos quedamos otros 5 minutitos más para cerrar con gusto esta plática que se nos ha ido muy rápido. Pongan ahí en el chat, sí, pongan en el chat, no, ya queremos que acabe. Nosotros lo seguimos. Pero por mientras, Marco, cierra, Sí, por mi favor, mi pregunta de querido Fausto. cierre. Sí, mi pregunta de cierre es, Sí, con gusto, Marco. ¿cuál es la enseñanza más poderosa que te dejó el escribir este libro? Wow, este, pues yo te respondería, es que después de haberlo escrito, me topé con la película esta del Guerrero, ¿no? El Guerrero creo que se llama. Y justo habla de vaciar la mente. Entonces, para mí la enseñanza más padre, porque dije, wow, este es mi libro, ¿no? Vacía tu mente. La posibilidad de poder, pues eso, como empezar a renunciar a todas esas creencias, Marco, que me hacían pensar de la manera que había estado pensando y empezarlas a sustituir por otras, pero sin casarme con las nuevas, Marco, sino reconociendo que esas nuevas creencias también podían variar en base a conocer alguna otra cosa. Entonces es esta como constante apertura a cambiar de forma de pensar, ¿no? Y que es lo que yo invitaría a toda la gente, o sea, que no se casen con una sola forma de pensar. Con mi madre, pues yo te he dicho, pues es mi conejillo de indias, y hasta le digo, madre, me dice, es que yo nunca había pensado así. Le digo, pues fabuloso, madre, porque eso tu cerebro lo va a agradecer, o sea, adiós al Alzheimer, o sea, estás haciendo una revolución, adentro tus neuronas están así, mira, y felices, felices, ¿no? Bueno, puede que no tanto, porque le digo, a lo mejor algunas están diciendo, chinga tu madre, abuela, ¿no? Sí, Pero, se pero aún rehusan así, algunas.
Adelante, Armando, tu pregunta de cierre, amigo. No, más que una pregunta de cierre, es ahorita que dijo eso, les comento una frase para todos. Recuerden que su verdad de hoy es su mentira del mañana, ¿eh? Exacto. Sí. Wow, Qué padrísima. buena frase, amigo. Coincido, claro. Yo quiero primero dar las gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, a todos los que han estado con nosotros conectados, a los que hicieron sus preguntas. De todo corazón, muchas gracias. Ayúdenos a compartir estos videos, ayúdenos a que llegue más gente con nosotros, porque créanme que lo que estamos haciendo es algo que hacemos primero desde el corazón, porque sabemos que esto es importante. Hay cada persona como Fausto, una persona excelente, una persona que conozco con detalle y a profundidad, y sé que es un ser humano extraordinario que ha cambiado y ha ayudado a cambiar la vida de muchos seres humanos, entre ellos las de un servidor. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias de todo corazón por estar aquí, por haberte sumado. Esperemos que no sea la única ni la última vez. Creo que fue una gran plática. La audiencia se Tantito. divirtió. El buen Carlos te puso ahí una pregunta muy interesante. Ah, Y sí, bueno, claro. yo de mi parte te doy la palabra ahorita, Marco. De No, mi no, no. parte te quiero dar las gracias. Dime, dime. Es que quería proponerte que si mientras hablas, puedo compartirles la portada del libro de Fausto. Sí, sí, por favor, No, mientras comparte tú la portada compartes, del libro mientras, para que la mientras hablo. chequen su libro. ¿Dónde está tu libro, querido Fausto? Básicamente en Amazon sigue ahí. La verdad es que estoy muy contento. Tengo que checar a ver cuántos millones ya tengo de ganancia, porque no he checado hace tiempo. Ok, ok. Se vende en 100 pesitos, está muy accesible y la verdad es que no se van a arrepentir, van a tener estos 12 niveles de conciencia al alcance de su mano. Pero es básicamente en Amazon. En Amazon, ¿cómo le llaman? Pues donde la biblioteca de Kindle, Amazon, lo buscan así, Amazon ¿eh? Kindle. Amazon Kindle, Kindle. sí, lava tu cerebro y activa tu poder cuántico con mi nombre y con eso dan con el libro. ¿Eh? Muchas gracias, Fausto. Oye, y el chiste digo, la pregunta de Carlos me hizo recordar aquel chiste, ya se lo saben, del que pues le ponía a sus hijos tiro por viaje un nombre terminado, ¿no? Ya saben, en una cosa que no les gustaba a los hijos, ¿no? Uno le llamó Procasiano, el otro le llamó Feliciano, y dice, pero ¿por qué todos terminados en ano? Y al último dice, bueno, ok, sí tienes razón, ya voy a cambiar. Y al último ya saben qué le puso, ¿no? Próculo, ¿no? para evitar, para evitar que todos terminaran en el anito, oigan. Muchas gracias, Fausto. No te desconectes, vamos a decir a la gente muchas gracias. Quédate con nosotros unos minutos más, Fausto, para que cerremos esto. Pero con la gente, con nuestra audiencia, nos despedimos. Que tengan una buena noche. Se corta el en vivo. Muchas gracias a todos, Carlos, Armando, Marco y Gracias. Fausto. Muchas gracias por Buenas este noches a todos. momento.